El Centro Evangélico Cuadrangular, una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar, presenta su programa Palabras de Vida Eterna. ¿Sabe? No nos apresuremos a salir de su presencia y dediquemos a Dios lo que realmente debemos dedicarle. Es bendito cerca de ti, yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Quiero vivir solo en tu voluntad. Jesús, eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Oh mi Dios, me rindo hoy. Le invito a que se ponga de pie, que levante sus manos y cántele a Dios con todo su corazón. Oh, cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Quiero vivir solo en tu voluntad. Jesús, eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Oh mi Dios, me rindo hoy. Jesús, eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino, Señor. Oh Jesús, puedo confiar en ti. Oh mi Dios, me rindo hoy. Jesús, eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Oh mi Dios, me rindo hoy. Jesús, eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Oh mi Dios, me rindo hoy. Jesús, eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Oh mi Dios, me rindo hoy. Jesús, eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino.
Señor, de tu pastoreo. Eres nuestro buen pastor, Señor, el que da su vida por las ovejas, el que conoce cada oveja y la llama por su nombre, porque tus ovejas son tuyas y oyen tu voz, Señor, y nadie las arrebatará de tu mano, Señor. Qué bueno estar en este lugar en esta mañana, y qué bueno que nuestros amigos que nos siguen a través de las audiciones de televisión, de radio y también del internet están con nosotros. Mandamos un cordial y caluroso saludo a todos los que nos siguen en esta transmisión. Amén. Y estamos agradecidos con el Señor porque Él nos permite ser sus representantes en este mundo. Qué hermoso, hermano, poder ser un representante de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en este mundo. En esta mañana el Señor nos invita a que reflexionemos cómo nos debemos de comportar como sus representantes en este mundo. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 20. Segunda carta a los Corintios capítulo 5 versículo 20. Lo leemos todos a la cuenta de 2. Segunda carta a los Corintios capítulo 5 versículo 20. 1, 2. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Qué es un embajador? Un embajador es una persona que se escoge bajo un gobierno, una persona como un presidente, un rey, un dignatario de un país, escoge a una persona y le da cartas o credenciales para que esa persona le pueda representar dignamente en otro país o en otra nación. Que esa persona pueda ser capaz de dar una buena representación de su país en otro país. Ese es un embajador. Y así que nosotros se nos ha concedido un gran papel en el reino de Cristo. ¿Y sabe cuál es ese gran papel que tenemos usted y yo en el reino de Cristo? Ser sus representantes. ¿Cuántos se gozan porque son representantes del Señor? Él nos ha dado credenciales a nosotros, nos ha dado las credenciales del Evangelio. Por eso el apóstol dice que somos embajadores en nombre de Cristo. Algunos son embajadores en nombre de un país, en nombre de un presidente, pero usted y yo lo hemos sido por el nombre de Cristo Jesús. Y eso es algo que nosotros debemos de llevar muy en alto, con mucho honor, con gran excelencia. ¿Sabe por qué? Porque no representamos a ningún gobierno de este mundo, sino que representamos al gobierno sempiterno que vive por los siglos de los siglos, al reino de Cristo Jesús. Y por eso nos debemos de sentir orgullosos. Nos debemos de sentir bendecidos de ser tenidos en cuenta por nuestro Señor. En el tiempo que el apóstol Pablo escribió este pasaje bíblico, un embajador describía a un hombre de edad, o sea, una persona grande, una persona mayor, porque esta persona era experimentada y conocía acerca de los asuntos de una nación. Y esta persona servía de representante de un rey en otro países. El apóstol Pablo, cuando está escribiendo este pasaje bíblico, describe de la misma forma a los creyentes como mensajeros que representan en la tierra al Rey del cielo con el Evangelio, para rogar a las personas de todo el mundo que se reconcilien con Dios. Ese es nuestro cometido. Llevar una palabra como embajadores y como representantes de Cristo, del reino de Dios en esta tierra. Nuestra comisión es predicarle a la gente la reconciliación a través de Cristo Jesús. Eso es lo que el Señor nos ha puesto a hacer en este mundo. Pero para esto nosotros debemos de reunir algunos requisitos. Tenemos que ser hijos diligentes en Dios. Diga conmigo, tenemos que ser hijos diligentes
En Dios. ¿Cómo se gozan los padres con un hijo diligente? ¿Cómo se alegran los padres cuando un hijo responde en calificaciones altas, cuando responde en conducta y en obediencia en su casa? ¿Cómo se sienten los padres de felices y orgullosos al tener esos hijos que le representan dignamente? Y que usted llega al colegio o a la escuela de su hijo y le dicen: su hijo es bien portado. Su hijo es el mejor de la clase. De su hijo no hay queja en esta institución. Los padres sienten aquel corazón henchido, orgullosos de haber educado un buen hijo. Y así como los hijos naturales, también lo somos nosotros en Dios, que tenemos que ser hijos diligentes, que podamos esforzarnos por dar un buen testimonio para que el Señor se sienta orgulloso de cada uno de nosotros. Lea por favor conmigo segunda carta a Timoteo capítulo 2 versículo 15. Segunda carta a Timoteo capítulo 2 versículo 15. Dice la palabra del Señor: procura con diligencia, ¿cómo? Presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Procura, le dice el apóstol Pablo a su hijo espiritual Timoteo, porque hay un esfuerzo que debe de ponerse de nuestra parte. Y dice: procura con diligencia. ¿Y qué es la palabra diligencia? La palabra diligencia es el cuidado en la ejecución de algo. Una persona que se toma el tiempo, que se toma el cuidado para realizar una labor y que ese resultado de su labor sea excelente. Así es que la diligencia es eso, es el cuidado que se coloca en la ejecución de algo. Es la prontitud con que se responde al ejercicio de algo. Pero no por dar una pronta respuesta va a ser una respuesta descuidada. No, es una respuesta que usted dice: sí, aquí estoy listo, ¿qué desea? ¿Para qué sirvo yo? Eso es ser una persona diligente, alguien que se esfuerza por hacer las cosas bien. ¿Cuántos queremos ser diligentes en la viña del Señor? Procura, dice el apóstol Pablo, con diligencia presentarte a Dios aprobado. Mire que hay varias cosas en este versículo como hijos de Dios y como representantes de su reino que nosotros tenemos que aprender y vamos a escudriñarlo. El buen obrero se esfuerza por mantenerse en el camino y dar un buen ejemplo a los demás. ¿Cómo nosotros podemos testificar de que Jesús ha hecho algo en nuestra vida? Con nuestro ejemplo. La gente no quiere oír tanto palabras porque hay veces están cansadas de coloquios o de palabras sin fundamento o huecas. La gente desea ver obras. La gente necesita ver testimonios. La gente necesita ver acciones. Mire lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4 versículo 9. Filipenses 4, 9, el apóstol dice: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Tremenda palabra y tremendas palabras la que el apóstol dice de sí mismo. Yo me pregunto a mí mismo y también le desafío a que se pregunte a usted mismo: ¿será que podemos decir nosotros que la gente haga lo que aprendió de nosotros, lo que recibió de nosotros, lo que ha oído de nosotros y lo que nos ve hacer a nosotros? ¿Podríamos recomendarnos de forma tal que podríamos decir: sigan mi ejemplo, hagan como yo? Creo, hermano querido, que esta es una palabra de desafío para la iglesia. Creo que es una palabra de desafío personal.
¿Por qué? Porque el apóstol se está recomendando a sí mismo y le está diciendo a la iglesia de los Filipos que ellos, así como han visto un ejemplo moldeado en la vida del apóstol Pablo, no solo de palabra, dice, aprendisteis y recibisteis y oísteis. ¿Qué está diciendo? Les habló, les enseñó, los educó, pero se aprende más del ejemplo que de las palabras. Vea usted cómo los niños aprenden y usted no le puede exigir a su hijo que no mienta si usted miente. Y usted no le puede decir a su hijo que llegue temprano si usted es impuntual. Y usted no le puede decir a su hijo que sea diligente si usted no lo es. Y usted no le puede demandar a su hijo que no haga ciertas cosas si usted no es el mejor ejemplo. Porque nosotros los seres humanos, ¿de qué aprendemos? Del ejemplo. Del ejemplo. Por eso, hermano, la demanda para el Hijo de Dios, para el obrero de Dios, la demanda es que nosotros prediquemos con nuestro ejemplo. Hermano, eso es algo de un morir cada día. Eso es algo de negarse todos los días a la persona que nosotros somos. Porque traemos tantos malos hábitos nosotros de nuestra vida y tantas cosas que a veces dejan en mal el nombre del Señor. Y uno debe de sentir pena, hermano, debe de sentir vergüenza cuando otras personas no quieren asistir a una iglesia por un mal testimonio. Uno debe de sentirse aludido en esas cosas, porque uno podría decir, pero yo no hago eso, lo hace fulano, pero es una revisión a nuestro propio testimonio. ¿Qué tal si por una mala acción o un mal proceder nuestro no estamos dejando que una persona quiera ir a una iglesia o se reúna en una comunidad cristiana? Es tan importante esta demanda que hace el apóstol Pablo, que nosotros podamos esforzarnos. Y digo esfuerzo, diga conmigo esfuerzo, porque no es fácil. No es fácil, es un cada día, es un diario vivir, es una forma de vivir la que debemos de apegarnos a ellos. El apóstol era una persona practicante de lo que él enseñaba y nosotros debemos de ser practicantes de lo que nosotros predicamos y de lo que nosotros también enseñamos. Un obrero aprobado siempre trata de agradar a Dios. Lea conmigo esa parte. Un obrero aprobado siempre trata de agradar a Dios. Veamos lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Primera carta a Tesalonicenses, capítulo 2, 4 dice, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Hermano, las actitudes que se cambian del diente al labio son actitudes que no se cambian permanentemente. Cuando nosotros cambiamos por agradar a una persona, probablemente cuando esa persona nos reste importancia, entonces vamos a volver a seguir siendo la misma persona que éramos antes. ¿Por qué es importante cambiar verdaderamente en lo interno? Porque el Señor prueba nuestros corazones. Usted puede demostrar cosas externas, pero por dentro de usted puede ser que no hayan cambios internos. ¿Cuáles son los mejores cambios que surgen en la vida de una persona? Cuando los cambios surgen desde nuestro interior, pero no para agradar a X o Y persona, sino para agradar ¿a quién? Para agradar a Dios. ¿Por qué nosotros cambiamos? ¿Por qué nosotros renunciamos a ciertas formas de conducta? Porque queremos agradar a Dios. Y eso debe de ser una bandera de lucha en nuestra vida. Señor, con esto que yo estoy haciendo, ¿te estoy agradando? Padre, este paso que voy a dar, ¿te agrada, Señor? Jesús, esta relación que voy a escoger de amistad, de noviazgo, de matrimonio, ¿es algo que te agrada a ti, Dios? Con esta persona con la que yo estoy platicando, con la que estoy chateando, con la que estoy facebookeando, con la que estoy haciendo cualquier tipo de relación, ¿te agrada, Padre, eso?
¿Te gusta, Padre, lo que pongo en este mensajito? Porque ahí no está el pastor y ahí no está su líder de grupo de crecimiento cuando usted tiene su teléfono o cuando usted tiene su móvil. Usted y solo usted está viendo eso que está escribiendo. Pero ¿sabe qué? Dios prueba nuestros corazones. Él sabe. Él sabe lo que nosotros somos en la intimidad y Él sabe también lo que nosotros somos en público. Por eso el apóstol dice, no como para agradar a los hombres, sino agradar a Dios, que prueba nuestros corazones. El salmista David decía, prueba, oh Dios, mi corazón. Mira, Padre, si hay un camino de perversidad en mí y guíame por el camino eterno. Creo que es una oración que todos y cada uno debemos de decir a diario. Señor, pruébame. Prueba mi corazón, Señor. Algunos temen decir esas cosas, pero ¿sabe cuándo uno se da cuenta de lo que hay en el interior de uno? Cuando uno es probado. Solo cuando uno es probado sabe de qué está hecho. Por tanto, debemos decirle, Padre, muéstrame aquello que no está bien, aquello que como hijo tuyo no te agrada. Tratar de complacer el corazón de Dios. Mateo capítulo 3, versículo 17 dice que se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Y era cuando el bautismo del Señor Jesucristo, la voz del cielo se oyó de su Padre Celestial, dando testimonio de su Hijo que decía, este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Podría decir el Señor en esta mañana, este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. ¿Se complacerá el Señor de nosotros? ¿Tendrá el Señor tal orgullo de nosotros que pueda tener esa complacencia en su corazón? Iglesia querida, como hijos de Dios debemos de esforzarnos por complacer el corazón de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Debemos poner cuidado en hacer lo correcto cada día para no ser desaprobados en nuestro testimonio. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 1 y versículo 7. Debemos de poner cuidado en hacer lo correcto para no ser desaprobados en nuestro testimonio. Primera de Tesalonicenses 4, 1 y 7. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a ¿qué cosa? A santificación. Mire lo que dice, que así dice que nosotros os rogamos, os exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. ¿Qué significa eso? Crecimiento espiritual. Diga conmigo, crecimiento espiritual. Y es que cada año que pasa en nuestra vida como cristianos, debemos de irnos esforzando para madurar en el Señor, para crecer en el Señor. Por ejemplo, qué feo se vería que un adulto estuviera tomando pepe. Qué raro se vería eso. Que un adulto agarrara un pepe, no lo veríamos nada bien. ¿Por qué ya no hacemos eso? Porque crecimos, porque ya somos adultos, porque dejamos las cosas que eran de niño. Qué raro se vería que un adulto agarrara un carrito y comenzara a jugar con un carrito o una muñeca y empezara a jugar con una muñeca, tener conductas de niño. Pues nosotros tenemos que abundar más y más en nuestra forma de conducirnos de una forma que agrade al Señor. Y eso significa dejarlo de niño espiritual. Y eso significa ya no hacer rabietas. Y eso significa ya no jugar al cristianismo. Y eso significa que usted y yo, como embajadores de Cristo, debemos de madurar y ser como Cristo. Así es, hermano, como nosotros testificamos como hijos diligentes, como representantes en este mundo. El apóstol Pablo dice, cuando yo era como niño,
pensaba como niño, juzgaba como niño y actuaba como niño. Pero cuando ya fui viejo, dejé lo que era de niño para poder ser un adulto. Un adulto espiritual es una persona que se va pareciendo más y más a Jesús, creciendo a la medida del varón perfecto, a la medida de la estatura de Cristo. Cristo no se quedó siendo un niño. La palabra del Señor dice que Jesús crecía en sabiduría, en gracia para con Dios y para con los hombres. Yo le desafío en esta mañana que usted pueda dejar esas cosas del viejo hombre, que usted pueda dejar esos hábitos del viejo hombre que no testifican de que Jesús es su Señor, que usted pueda crecer en gracia, en sabiduría, en buen testimonio, para que otros a través de su testimonio puedan venir a Cristo Jesús. ¿Cuánto lo vamos a hacer? Amén, gloria al Señor. Debemos de examinarlo todo y retener lo bueno, porque muchas veces no crecemos, hermanos, porque nos quedamos con los malos ejemplos y nos quedamos siguiendo y uno dice, si aquel lo hace, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Si aquel que ya predica hace eso, yo que apenas voy a la iglesia, ¿cómo no voy a hacer eso? Examinadlo todo, dice la palabra, y ¿qué dice? Retener lo bueno, lo bueno. Debemos de aprender de los buenos ejemplos. Hay tantas personas justas y piadosas, y usted puede sacar y entresacar lo precioso de lo vil de cada persona. Hay gente que tiene un carácter de dulzura. Hay gente que es dadivosa, hay gente que es servicial, hay gente que es bondadosa, hay gente que es misericordiosa. En esta congregación, hermanos queridos, habemos de todas esas cualidades del reino. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Aquí hay personas que son un amor. Amén, iglesia. Aquí hay personas que son muy misericordiosas. Amén, iglesia. Aquí hay gente que es bien bondadosa. Amén, hermanos. Y aquí hay gente que es feliz porque es hija del Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Por eso, hermano, debemos de contagiar a los demás. Probablemente yo no tengo todas esas cualidades. Estoy trabajando en muchas de ellas, pero es probable que usted me vea una. Entonces usted aprenda de esa una y yo aprendo de usted en otra cosa, porque nadie es perfecto. Entonces tenemos que examinarlo todo y retener lo bueno. Primera de Tesalonicenses 5, 21 al 23. Examinadlo todo, retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo nosotros podemos aprender? Examinando. Miren, no todo lo que se dice palabra de Dios es palabra de Dios. Y muchas veces malaprendemos los conceptos porque no aplicamos la escritura, porque no conocemos la escritura. Vea lo que dice Hechos 17, 10 y 11. Hechos capítulo 17, versículo 10 y 11. Dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Escudriñadlo todo. El apóstol Pablo y Silas habían estado en otro pueblo anterior y este se llamaba Tesalónica. Ahí ellos salieron huyendo porque hubo un gran alboroto y los sacaron. Pero ahí estuvieron enseñando la palabra de Dios, porque lo que hacía Pablo apenas llegaba a un lugar era investigaba si había alguna sinagoga de los judíos donde él pudiera enseñar la palabra del Señor. Entonces, cuando él pasa a este otro pueblo que se llama Berea, los reciben en este lugar, en la sinagoga, y Pablo comienza a disertar la palabra de Dios.
Allá en Tesalónica no los quisieron, sino que los sacaron de ese lugar y despreciaron la palabra de Dios. Pero ahora están en Berea. Y estando ahí en Berea, los judíos de aquel lugar reciben la palabra con sed y con necesidad, como usted y yo estamos recibiendo la palabra en este día, con sed y con necesidad. Estos cristianos de Berea reciben la palabra con toda solicitud y con toda necesidad. Pero lo que ellos oían en la sinagoga no se quedaban con las palabras de Pablo. Recordemos el cuadro que está pasando en ese momento. Pablo y Silas son ajenos a aquella comunidad. Ellos no saben quién es Pablo y quién es Silas. Ellos no conocen el testimonio de Pablo y Silas. Solo están escuchando una palabra bonita, una palabra que les edifica, una palabra que les da vida. Pero entonces ellos, ¿qué hacen estos cristianos? Van a sus casas, abren la palabra y escudriñan si lo que están oyendo es lo correcto. Yo digo, ¿cuántos al terminar un mensaje nos vamos a nuestra casa, luego que vemos nuestras anotaciones, vamos a nuestra casa y escudriñamos la palabra de Dios para ver si lo que nos dijeron estaba de acuerdo o no estaba de acuerdo a la palabra de Dios? ¿Ve que es un reto? Es un reto, por eso es que nosotros a veces no aprendemos bien, porque no escudriñamos en la palabra del Señor. La gente de Berea era gente lista. La gente de Berea era gente que le gustaba aprender. La gente de Berea era gente que era diligente en su aprendizaje. Y nosotros debemos de aprender a ser como los hermanos de Berea. Digan esta mañana, yo quiero ser como los hermanos de Berea. Amén, hermano. Debemos de ser diligentes, escudriñarlo todo. ¿Por qué? Porque a veces, hermanos, no son las buenas voces las que estamos escuchando. Debemos de retenerlo sano. Segunda de Timoteo 1:13 dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oísteis, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Todas aquellas cosas que despiertan contiendas, todas aquellas cosas que tratan de hacer una doctrina en torno al hombre, todas aquellas cosas que despiertan discusiones vanas, deséchelas. Dice la palabra del Señor, retener la forma de las sanas palabras. Porque debemos de retener lo sano, lo que nos edifica, lo que nos construye, lo que nos lleva a nuestro crecimiento. Eso es lo que debemos de atesorar en nuestro corazón. Y todo aquello, hermano, que no edifica su vida, todo aquello que lejos de bendecirlo lo destruye, todo aquello que más bien le causa miedo, temor, todo aquello que más bien le causa suspicacia o aquello que le causa alguna duda, usted diga, esto no es para mí. Esto no es para mí. Por eso el apóstol dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oísteis. Usted retenga lo sano de la palabra de Dios, para que usted pueda crecer saludable, para que usted pueda crecer robusto en el Señor. Retenga lo sano de la palabra. Debemos de abstenernos de toda especie de mal. Así dice la palabra del Señor. Todo aquello, hermano, que puede contaminar nuestra vida espiritual, nuestro templo espiritual, nosotros no lo debemos de permitir en nuestra vida. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 11. Primera carta de Pedro capítulo 2 versículo 11 dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Debemos de abstenernos de todas aquellas cosas que contaminan nuestro cuerpo espiritual. Esta carne solicita, esta carne pide a gritos que la complazcamos. Esta carne solicita que usted le dé cosas que le satisfagan. Pero ¿qué nos dice el apóstol? Amados, que debamos de vivir como peregrinos
y como extranjeros, porque usted y yo no somos representantes de este mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Usted y yo somos representantes del reino celestial, donde un día vamos a estar por siempre y para siempre con el Señor. Amados, dice, yo ruego, dice, que os comporte como a extranjeros y como peregrinos. No se enamore de esta tierra. No se enamore de las posesiones que tiene. No se enamore de las posiciones que alcanza. No se enamore de la fama de este mundo, porque usted no es de este mundo. Dígale al hermano que tiene a la par, no soy de este mundo. No pertenecemos a este mundo. Por eso, hermano, debemos de abstenernos de todas aquellas cosas, hermanos, que nos quitan la mirada en nuestro Dios. Abstenernos de los deseos carnales que batallan, porque nosotros somos templo y somos morada del Espíritu Santo del Señor. Lea conmigo primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 19 y versículo 20. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 19 y versículo 20. Leámoslo todos a la cuenta de 2. 1, 2. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? De Dios. ¿Qué dice? Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, ¿cómo tienen que ser? Irreprensibles, para cuando el Señor venga por su iglesia, nuestro ser tripartito, espíritu, alma y cuerpo, tienen que permanecer santos para el día de la redención. ¿Qué dice la palabra? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Diga conmigo, mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Oh, hermano querido, ¿usted se imagina quién vive en usted? Desde el día que usted aceptó a Jesús, ¿sabe quién vive en usted? El Espíritu Santo de Dios. Somos casa de Dios. Aquí en nuestra vida habita Dios. Allí habita Dios. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Porque habita en usted, aleluya. El Espíritu Santo habita en nuestra vida. Mira, hermano, esto es algo de gloria. Si dice que el mismo Espíritu que levantó de los muertos al Señor, ese habita en nosotros. Y Él dice, nos anhela celosamente. Usted no le pertenece a nadie más y no le pertenece al Señor. Ni siquiera se pertenece a sí mismo. Ese cuerpo que baña y adorna cada mañana con perfumes, con cremas, con adornos como joyas y X cosas y vestidos, ¿sabe qué? No le pertenece. Ese cuerpo le pertenece a Cristo Jesús, porque usted y yo hemos sido comprados por el precio de la sangre preciosa de Cristo Jesús. Aleluya. Por eso dice, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, porque habéis sido comprados por precio. El Hijo de Dios que entiende este concepto en su vida, la persona de Dios que entiende que no se pertenece a sí mismo, esta persona trata de agradar a Dios en todo tiempo. Esta persona trata de bendecir al Señor con sus miembros. Deja de hacer cosas que ofenden a Dios porque quiere agradar a Dios. Por eso se santifica cada día. Por eso busca la presencia de Dios cada día. Por eso se niega a los deleites temporales de esta vida. ¿Por qué? Porque desea agradar a Dios. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo se mantengan irreprensibles para el día de Cristo. Su cuerpo va a dar cuentas a Dios,
Su espíritu le va a dar cuentas a Dios. Su alma le va a dar cuentas a Dios. Todo le va a dar cuentas a Dios un día. Y no puedes separarlo uno de lo otro. Somos seres tripartitos y tenemos que darle cuentas a nuestro Dios. Debemos de aprender a ser sencillos y debemos de aprender a ser humildes como Cristo lo fue. Él nos dio el mayor ejemplo, su ejemplo y mi ejemplo de humildad como hijos de Dios en esta tierra es nuestro Señor Jesucristo. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Y en esa forma de siervo dice que se humilló, llegando hasta la muerte y la muerte de cruz. Siendo un rey, se despojó de su gloria. Siendo Dios, no vivió como un Dios. No pidió adoración, no pidió carruajes, no pidió servidores, no pidió joyas, no pidió grandes vestuarios, no pidió cosas que lo pudieran ufanar a él, sino que vivió como el más simple de los hombres, como el más sencillo de los hombres. Anduvo caminando con sus pies en tierra polvorienta, sudó. Tuvo hambre, tuvo sueño, tuvo necesidades, las más tremendas necesidades porque vivió como pobre. No tenía ni dónde recostar su cabeza, no tenía una morada fija. Él es nuestro mayor ejemplo de sencillez y humildad. Jesús es nuestro mayor ejemplo de sencillez y humildad. Él dijo, llevad mi yugo sobre vosotros. Y aprended de mí, dijo el Señor, que soy manso y qué cosa, y humilde, ¿de qué? De corazón. Y hallaréis qué cosa, descanso para vuestra alma. ¿Sabe qué cosa trae mucho descanso al corazón? No fingir ser lo que uno no es. A veces queremos vivir por apariencias y a veces nos ponemos unos trajes que ni nos quedan. Hermano querido y hermana querida, Jesús vivió sencillamente. Usted y yo, como representantes del reino de Cristo, debemos de aprender a vivir sencillamente como Jesús lo hizo. Aprended de mí, dijo el Señor, que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Por qué muchas veces perdemos la paz interior? ¿Por qué muchas veces dentro de nosotros hay mucha convulsión? ¿Por qué dentro de nosotros a veces no hay paz? Porque no estamos viviendo como el Señor, mansos y humildes de corazón. Da mucha paz aprender a ser como Jesús, pero por eso dijo Jesús, aprended de mí, porque usted y yo no somos sencillos y humildes en nuestra naturaleza humana. Eso es un aprendizaje. Dígale al hermano que tiene a la par, aprenda de Jesús, aprenda de Jesús. Oh, Él dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Oh, qué lindo, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los sencillos, bienaventurados los que siempre están teniendo necesidad de Dios, bienaventurados los que por dentro de sí son tan sencillos y humildes. Y eso no quiere decir harapos. Y eso no quiere decir ropa sencilla y pobre porque usted no tiene que comprar. Hay gente que anda con harapos pero tiene mucho orgullo en el corazón. ¿Sabe qué significa eso? Vestirnos de mansedumbre interna. Eso es lo que la gente quiere ver, gente mansa, gente sencilla, gente humilde para parecernos más al Señor Jesús. Aleluya. Salmo 138, 6 dice que Jehová mira de lejos al altivo, pero Él atiende ¿a quiénes? A los humildes. ¿Quiere ser atendido por Dios? Vuelvo a repetir, ¿quiere ser atendido por Dios? Sea humilde. Sea sencillo, porque Jehová dice, mira de lejos al que mira a los otros por encima de los hombros. Hay gente que no se quiere asociar con la gente humilde, que la mira de menos. Hay gente que jamás va a ir a una casa sencilla,
porque se siente muy grande en ese espacio. Hay gente que nunca va a asociarse con otras personas de pobres o de humilde condición porque se siente muy grande. Pero la palabra del Señor dice, Jehová mira de lejos al altivo. Hay 7 cosas que abomina a Dios y entre una de esas cosas son los ojos altivos. Eso a Dios no le agrada, no le agrada. Por eso vamos a aprender a ser humildes, amén. Vamos a aprender a ser sencillos, amén. Porque todos tenemos que aprender. Esto es algo que se va aprendiendo. Esto es algo que predica Jesús está en nosotros o Jesús no está en nosotros. La palabra del Señor dice que nada hagamos por contienda ni por vanagloria, sino dice estimando a todos los demás como mayores o superiores a nosotros mismos. Porque en la medida que nosotros vemos a una persona como importante, como grande, la vamos a respetar, le vamos a tener admiración. Le vamos a tener consideración, y eso significa no solo a las personas que están en autoridad. Usted debe de ver a su hermano como superior a usted mismo. Como superior a usted mismo. En la medida que usted lo ve así, usted lo ama, usted lo aprecia, usted lo considera, usted no lo humilla, usted no lo ve de menos. ¿Por qué? Porque usted considera que aquella persona es importante. Diga conmigo en esta mañana, yo soy importante, pero más importante es mi prójimo. Todos somos importantes, pero necesitamos ver a nuestro prójimo como más importante que nosotros para que le demos un aprecio. La humildad, hermano, y la sencillez son cualidades cristianas que todos nosotros tenemos que practicar. La humildad y la sencillez son cualidades de un cristiano que todos nosotros tenemos que aprender a practicar. Que Dios nos ayude, iglesia, a poder ser dignos representantes de Él, dando un buen testimonio en esta tierra. Que el Señor escudriñe nuestro andar. Que Dios nos ayude a mejorar en nuestro cristianismo, porque no es fácil. No es fácil, debe de haber un esfuerzo. Diga conmigo, debe de haber un esfuerzo por ser un mejor cristiano. Como conclusión en esta mañana, nuestra luz debe ser un faro que resplandezca en caminos oscuros. ¿Sabe qué era un faro? Un faro era algo que estaba en alto con una gran luz en medio del mar. Y esa luz dirigía los barcos para que los barcos no pegaran en obstáculos o no se salieran de su curso. Eso hacía un faro. Usted y yo somos faros en este mundo sin Cristo. Usted y yo somos luminares en este mundo. Usted y yo somos la sal y la luz de este mundo. Nuestra luz debe ser un faro que resplandezca en caminos oscuros para que otros puedan salir de sus más densas oscuridades. Hay mucha gente que anda vagando y tropezando en la vida porque anda con una oscuridad terrible. Se tropieza, se pega golpes que le duelen y se sienten tristes. Usted y yo estamos puestos en esas personas para ser una luz que les iluminen. Amén. En esta mañana yo le invito a que cierre sus ojos y que oremos delante de nuestro Padre Dios y le pidamos a Él que nos ayude a ser mejores cristianos. Que este año nosotros nos propongamos, Señor, yo quiero ser un mejor cristiano, una mejor cristiana. Padre, en esta mañana, Señor, todos juntos te decimos a ti, a una voz, Señor, que necesitamos que nos ayudes, Señor, a ser mejores creyentes, mejores cristianos, Dios. Que otros puedan verte en nuestra vida, Cristo. Señor, que no se vayan de las iglesias por nuestro mal testimonio. Señor, que no te ofendamos, oh Dios, con nuestras malas acciones en nuestro trabajo. Que no te ofendamos con nuestras malas acciones en nuestra escuela, en nuestro colegio, en nuestra universidad. Señor, en nuestro vecindario, en nuestra familia, que no te avergüencen nuestras malas acciones.
todos juntos pedimos perdón, Señor, por nuestras fallas, por nuestros yerros. Todos juntos pedimos perdón, Señor, por cuando te avergonzamos y te dejamos en mal, Señor. Perdónanos, perdónanos. Pero hoy queremos pedirte ayuda, Dios, para ser mejores cristianos en el nombre de Jesús. ¿Habrá alguna persona en esta mañana que vino a esta casa de oración con alguna necesidad en su vida? Quizás está pasando alguna tormenta, algún problema. Quizás está pasando por algún dolor que le duele tanto su alma, que dijo en esta mañana: yo necesito oír algo, buscar algo, voy a ir a una iglesia porque necesito escuchar de Dios. Yo quiero decirte que no estás aquí por casualidad. Tú no viniste por pura casualidad a este lugar. Dios te trajo a esta casa de oración porque Él quiere tener un trato contigo y porque Él quiere encontrarse contigo en esta mañana. Sabes que Dios te ama de una forma como nadie te puede amar. Él te ama de una forma que no puedes describir. Él te ama aún más que tu mamá y que tu papá, que tu esposo y que tus hijos. Dios te ama más y por eso estás aquí. Y yo quiero conducirte en esta oración para que entregues tu vida a los pies de Cristo Jesús. Ora conmigo y di: Señor Jesús, me amas tanto que me trajiste a este lugar. Me amas tanto que me buscaste. Dios, aquí estoy. Quiero abrir mi corazón para que entres a Él, Señor, para que me recibas como tu hijo, como tu hija, Señor. Quiero ser tu hija, quiero ser tu hijo, Jesús. Amén. Hay alguien en esta mañana que hizo esta oración, se pueda levantar y yo orar por usted. ¿Quiere recibir al Señor en tu corazón? Él no te va a fallar. Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, nadie como tú. El Centro Evangélico Cuadrangular, una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar, presentó su programa Palabras de Vida Eterna. Búsquenos www.cuadrangular.org. Llámenos al 2220-1840, 2220-1842 para mayor información. O escríbanos a contacto@cuadrangular.org. Y recuerde, somos una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar. A tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo hoy, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Señor. Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, nadie como tú. El Centro Evangélico Cuadrangular, una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar, presenta su programa Palabras de Vida Eterna. Por siempre y siempre. ¿Sabe? No nos apresuremos a salir de su presencia y dediquemos a Dios lo que realmente debemos dedicarle. Es bendito cerca de ti,
yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo hoy. Le invito a que se ponga de pie, que levante sus manos y cántele a Dios con todo su corazón. Oh, cerca de ti yo quiero estar para escuchar. Oh Jesús, puedo confiar en ti. Oh mi Dios, me rindo hoy. Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Oh mi Dios, me rindo hoy. Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Oh mi Dios, me rindo hoy. Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Oh mi Dios, me rindo hoy. Jesús, eres mi buen pastor,